Este jueves se conocerá la inflación de junio. Lo que más aumenta, la comida. El gobierno anuncia medidas que ayudan al bolsillo. Habla Juan Grabois. Juan, gracias por estar, gracias por venir. Lo que más aumenta es la comida. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer para controlar la inflación? Porque ahora sale en junio la inflación, unos hablan del 7, otros del 8, otros del 6,5, pero ¿qué hay que hacer para controlarla? Primero entender que la inflación de la comida le pega al laburante, que gasta gran parte de su sueldo en comida, y se mide poco la inflación de los alquileres también, que le pega al laburante que tiene que pagar para dormir, básicamente. Sí. O sea que se te va todo entre comer y dormir y no puedes disfrutar de la vida. Y ese es el drama que tenemos hoy en la Argentina. La Argentina está con un alto nivel de actividad, hay mucho laburo, pero muy mal pago. Entonces la gente está muy estresada, la está pasando mal y no alcanza para comprar la comida. Yo te puedo decir que hay una cosa que claramente es un problema. Sí. Y es la amistad que hay entre algunos dirigentes políticos y los dueños de los grandes supermercados. Que es explícita, es explícita. Los grandes supermercados han recuperado márgenes de ganancia abismales a costa del bolsillo de la gente. Entonces hay que ponerse un poquito más firme ahí, porque no están cumpliendo los acuerdos de precio, porque aumentan lo que se les canta la gana, porque se aprovechan de la gente. Y esa es una de las causas. O sea, no te quepa la menor duda que el comercio deshonesto es una de las grandes causas de la inflación. No es la única, pero es una de las grandes causas. Ahora, vos estás hablando de esto, de esta relación, amistad, encuentro entre los grandes empresarios de la comida y algunos políticos, para decirlo de alguna manera. ¿Hay que aplicar un control de precios para esto? Es que se supone que hay medidas ya dictadas, hay acuerdos de precio, desde luego. Es decir, no puede ser que a media Argentina le vaya muy mal, a otro tercio le vaya mal y a 5 cadenas de supermercado le vaya bárbaro. Y después hay que ir para atrás también en la cadena de comercialización. ¿Por qué está por encima de la inflación promedio? ¿Por qué? Y después con el precio del pan, que en el granero del mundo no podemos comer pan, es un contrasentido. Que en el país de las vacas no podemos comer carne, es un contrasentido. Que en el país de las vacas no se puede comprar la leche, es un contrasentido. Bueno, ahí tenemos un problema que no es un problema de escasez, como diría un economista. Cuando vos tenés escasez, bueno, suben los precios. Acá tenemos abundancia. El problema es que esa abundancia genera rédito para pocos. Bien, Miguel. Juan, si el Estado ayuda más a los sectores que están en la economía popular y que producen alimentos, ¿eso puede ayudar a contrarrestar lo que generan las grandes cadenas de supermercados y los formadores de precios? Mira, en frutas y verduras, claramente hay un problema que los productores, que son todos pequeños productores, pequeños y medianos productores, no son dueños de la tierra y la mitad de lo que vos pagás es toda la cadena de intermediación. Después, la otra mitad se divide en una parte que se queda el productor y otra parte que se queda el dueño de la tierra sin hacer nada más que ser el dueño. Está muy bien, es su propiedad, nadie se la quiere sacar, pero en la Argentina no hay escasez de tierra para poder generar tierra propia para los horticultores, lo que haría que bajemos 25% el precio de los alimentos de un saque. Y después hay que controlar un poquito la cadena de intermediación, porque no puede ser que vos comprás 1 kilo de tomate por lo que en el campo compran el cajón entero del tomate. Entonces, ahí hay un problema de cadena de intermediación. Alguien se está llevando lo que no debe. Alguien se está llevando lo que no debe. Y después, hay otro tema que es fundamental. Los sueldos están muy bajos. Los sueldos están muy bajos. En el sector formal y en el informal, que es lo que nosotros llamamos economía popular. En el sector formal, el salario mínimo vital y móvil está 40% más bajo que en la época de Cristina, que en el 2015. 40% más bajo. Ahí vos lo que tenés que poner es el aumento por suma fija. 40 lucas, antes eran 30, ahora son 40 lucas, decreto de aumento de 40 lucas para todos los laburantes. Y para los sectores informales de la economía popular, es el salario social complementario, que es un piso que cubra la canasta alimentaria. Para todos, no para el que elige un movimiento, un puntero, etcétera. Para todos los trabajadores y trabajadoras informales que cubra la canasta alimentaria. Plata para eso hay. Lo que pasa es que se la están llevando algunos en exenciones impositivas. Las grandes mineras, los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Son 150.000 millones de pesos que se van todos los años de impuestos a las ganancias que no pagan los jueces.
algunos grandes conglomerados de comunicación, que además son partidarios de Bullrich, etcétera, Sí. no pagan IVA. Bueno, cosa ridícula. O sea, vos sos precandidato a presidente, vas ahora a las PASO. Sí. Vos vas a las PASO. Vos ganás esa PASO. Y después sos candidato a presidente y llegás a presidente. Sí. Te sentás en un sillón similar a ese y decís, ahora soy el presidente de la Argentina. Sí. ¿Qué firmás primero? El aumento de salarios, Sí. 40% suma fija, Sí. la ampliación del salario social complementario a todos los trabajadores de la economía popular, Sí. que implica la canasta alimentaria, que es para que nadie pase hambre, Sí. y al rubro del presupuesto, que es 4.5 de todo el gasto público, que se llama promoción industrial, pindonga de promoción industrial. Son Sí. privilegios para los de arriba, por lo menos un recorte, un ajuste. Ahí, viste que a alguno le gusta el ajuste, bueno, Ahí lo ajustémosle haces, a los de lo arriba. haces arriba. Pero aparte, resolvemos el problema del déficit, que es una de las causas de la inflación. Una. Bien. Ahora, te invito a la calle. Sí. Vamos a ver cómo está la calle. Porque muchas veces en la calle vos escuchás y ves reflejado lo que realmente pasa. Sí. En vivo y en directo, en Constitución, Matías Rezano. Matías, estás en vivo y en directo. Dale, tuyo, vamos. Carlos, muy buenas tardes, placer de saludarte. Igual. Estamos inmersos en la estación Plaza Constitución de la línea Roca. Ahora vamos a hablar con la gente respecto a cómo afecta la inflación. Buen hombre, buenas tardes, gracias. Te consulto, ¿cómo te afecta la inflación? Que es mensual, es decir, no hay un cálculo a largo plazo, si llegas a fin de mes. No, a fin de mes no llego. Hola, Carlito. No, a fin ¿Qué de mes tal? no Buenas llega tardes. nadie. No llego, no. ¿Cómo Eso- haces entonces para estirar el ingreso o justamente el sueldo que tengas? Y no se llega nunca. Siempre hay que tratar de hacer otro laburo, hacer otra cosa, porque con el sueldo hoy en día... aparte, escúchame, ¿cómo puede ser que en este país valga 2.000 y pico de pesos un kilo de carne? El país que tiene todo, que tenemos toda la materia prima. Entonces se hace difícil llegar a fin de mes. No se llega, nadie llega. Un laburante no llega, salvo los políticos o el que venda droga, pero un laburante no llega. Muchas gracias, De muy nada. amable. Seguimos hablando con la gente, Carlos, cuando Sí. vos lo creas pertinente me interrumpís. Pará, Hola, Mati, buenas pará, tardes. pará, porque Discúlpeme acaba que de la- dar un dato. ¿Llega a fin de Disculpame. mes? Disculpame, No. ahora. No, de ninguna manera. Muchas gracias. Sí, Carlos. No, Mati, mirá, estamos con Juan Grabois, precandidato a presidente. Y estábamos hablando de los precios. Vamos a hacer uno y uno. Ahí recién hablaba Juan, esta persona dijo, es increíble que un kilo de carne salga más de 2.000 pesos en la Argentina. ¿Por qué cuesta 2 lucas un kilo de carne? Porque hay un curro grande Sí. de intermediación y porque el sueldo no alcanza. Porque el problema, si vos decís, vale 2.000 y pico de pesos, si vos ganaras lo que tenés que ganar, el problema no son los 2.000 y pico de pesos. Porque si vos lo ves a precio de dólar, no está tan mal. El problema es que te están robando con el sueldo. Hay curros de intermediación, pero el sueldo es lo que no alcanza. Es decir, cuando vos tenés un problema de que las cosas están caras, la podés Sí. ver de dos maneras. Desde los precios y de los salarios. Y hay que controlar las dos cosas. Tienen que estar armonizados los precios y los salarios. Bueno, hoy lo que está deprimido son los salarios. Es decir, la inflación, como dice la famosa frase, Sí. va por ascensor, los salarios van por la Por la escalera. escalera. Entonces, bueno, hay que emparejar esas dos cosas. Digo, entonces, obviamente, si vos ganaras lo que tiene que ganar un laburante hoy, que son 250 lucas, eso lo tendría que ganar un laburante hoy. Y 8 horas, un salario más o menos, son 120, 130. Sí, Y bueno, no tendrías problema con pagar 2.500 el kilo de carne. pero tenés que tener un salario muy alto. O sea, más alto, no Pero muy es alto, que más 2000 alto. eso es el problema que tenemos. Nos han acostumbrado a vivir en la pobreza. 250.000 pesos es un salario bajo en dólares. Sí, Es un salario que el empresariado argentino, salvo las pymes, puede pagar. sí. Y a la gente no le llega esa guita. Y a los que están muy, muy mal, tampoco se está distribuyendo correctamente los alimentos a los comedores y merenderos para que no haya un solo pibe sin comer, que debería ser un imperativo moral de nuestro país. Mati, en Constitución, ahí está. Hay una pregunta y una respuesta. Mati, vos, dale. Dale, seguimos, Carlito, con la gente hablando aquí en Plaza Constitución, preguntándole si llega o no a fin de mes. Señora, buenas tardes. Una consultita nomás, discúlpeme que la moleste. ¿Llega a fin de mes? Sí, Llega. llego. ¿Trabaja? Trabajo. ¿De qué trabaja? Empleada doméstica. Empleada doméstica. Llega. Sí. ¿Cómoda o estirando un poquito el ingreso? Estirando un poquito el ingreso. Bien. Y en cuanto a los alimentos, ¿dónde ve que es lo más caro? Recién un hombre me decía la carne. No, la carne no está tan cara como las otras cosas. El Tiene razón. aceite, azúcar, pan, fideo, cosas de limpieza.
Claro, usted trabaja, eso es carísimo. Sí. Muchas gracias. De Buen nada. regreso a casa. Gracias. Bien, seguimos, Mati, seguimos. Sí, Juan, para que Juan quiere agregar algo con respecto a eso. Que tiene Seguimos. razón, Perfecto. que tiene razón la señora. Comparativamente, el precio de la carne no escaló tanto como alimentos que vos decís, ¿y por qué? Por ejemplo, los fideos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué son? Derivados del trigo. Harina, aceite. Está ultra concentrado. El 70% del mercado lo tiene una empresa. Entonces, la concentración que destruyó todas las pymes, todo el entramado industrial y que se la quedan estas empresas que son amigos del poder, bueno, hay que tirar un poquito para abajo, no todo el tiempo para arriba. Entonces, eso no puede pasar más. No puede haber dos empresas que controlen el mercado de aceite y una empresa y media que controle el mercado de fideos. Vos hablás del aceite, el aceite vale más que el asado. Pero exactamente. O El sea, aceite te vale más que el asado. y es ridículo porque en todas las variedades. Entonces, que no tenemos maíz, no tenemos soja, no tenemos girasol. ¿Qué onda? Tenés todo. O sea, tenemos todo y no podemos. Pero es lo mismo que pasa cuando vos vas. Yo fui el otro día a la inauguración del gasoducto. Sí, Una obra sí, importantísima. sí, Tenemos sí. el 40% de la población argentina sin gas natural. Y vos decís, ¿por qué en los barrios, no solamente en los barrios más pobres, de clase media, no hay gas natural? Inauguramos el gasoducto. Y no escuchás, salvo Cristina que lo mencionó, Sí. no escuchás hablar de dólares, que nadie los ve, pero no escuchás hablar del ser humano, de las familias, de los pibes, de las doñas, de las abuelas, Sí. que no tienen gas, que no pueden dar vuelta. Entonces eso también es un costo. Bien, Miguel. Juan, una de tus luchas tiene que ver con el acceso a la tierra y al techo. Y en Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del conurbano se empiezan a ofrecer cada vez más los alquileres en dólares. ¿Por qué ves vos que pasa eso y qué se puede hacer para contrarrestarlo? Yo creo que el problema de fondo, hay muchos que se llenan la boca hablando de la propiedad privada. La propiedad privada tiene que estar para todos. Cada familia tiene que tener su propia vivienda. Nuestra propuesta, que es lo que sabemos que podemos hacer, pues si yo digo vamos a construir 1 millón de viviendas en 4 años, miento. Pero sí podemos hacer que cada familia tenga un lote con servicios, entre 250 y 500 metros cuadrados, en una urbanización nueva, y que se haga de a poquito con su propio esfuerzo la casa. Es decir, el gobierno pone el lote y la gente tiene la obligación de ir construyéndose su casa de a poco. Sí. Así hicieron un montón de nuestros abuelos que tenían un lote muy barato Sí. y de a poquito se iban construyendo la casa. Así se hicieron los barrios en la Argentina. Eso lo podemos hacer porque escasez de tierra en la Argentina no hay. Hay tierras ociosas suficientes para que cada uno se pueda hacer su casa. Bien, Matías Rezano en Constitución. Dale, Mati. Sí, a ver, continuamos en Plaza Constitución, tratando de hablar con la gente, si llega o no a fin de mes. A ver, señor, buenas tardes. No quiere hablar, no, está bien, no se me enoje. A ver, seguimos, vamos a interrumpir la charla acá. Perdón que los moleste, discúlpeme. ¿Trabajadores? ¿Llega a fin de mes? No. No se llega. Posible. ¿En qué momento del mes el salario dice hasta acá llegamos? 20, 21. 20-21. Sí, y cobrar el 9, cobrar el 10. 12 días dura entonces. Más o menos. Después a pelearla, a lucharla. ¿Y cómo la pelea? Y a veces le metemos la tarjeta, a veces un préstamo Mercado Pago y después también tener que volver a pagar. Claro, es un círculo vicioso. Exactamente. ¿Qué es lo más caro en la compra diaria que hace uno? Que es alimento, producto de mantenimiento de la casa y demás. Mira, la compra, la básica es la más cara y son vivos porque la aumentaron. Huevo, cebolla, papa, azúcar, la hierba. Es la cosa necesaria para el pobre. Pero esa es la que más aumentan, porque date cuenta cuánto toma de huevo, cuánto está la cebolla. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Y no lo hacen en control. Controlar. ¿Por qué 2 por tanto? ¿Por qué no 1 kilo? Nosotros somos 2. Queremos comer cebolla. Tengo que comprar 2 kilos para que sea más barata. Entonces, después se termina pudriendo. Es verdad. Así que bueno, así estamos. Muy amable. Pronta recuperación. Muy amable, Que gracias. siga bien. Bien, ahora, recién decía Juan, del 10 al 20, el sueldo dura 10 días. O sea, para que vos puedas vivir más o menos bien, esa persona que tiene un trabajo digno, digo digno porque es un trabajo en blanco, por lo que decía, 10 días. Sí. ¿Por qué dura un salario 10 días y no puede durar 30? ¿Por qué cualquiera, el que vos quieras, poner el gobierno que quieras, no dice, toma, para 30? Es que, de nuevo, hay una canasta que se llama canasta alimentaria, que es comer. Sí, Hay una canasta que se llama canasta básica, que es vivir. sí. La canasta básica para una familia tipo está arriba de las 240 lucas. Bueno, eso tiene que ser lo que gana un laburante. Nadie puede trabajar 8 horas en relación de dependencia en blanco y ganar menos que eso. Pero es un tema de poder levantarte el otro día y ir a laburar más o menos con ganas. Es tener una vida.
Y eso estamos hablando de los que tienen, entre comillas, el privilegio de tener un laburo con todos los derechos. Los que tienen laburo pero sin derechos, que son los informales, más jodidos todavía. Por eso nosotros peleamos tanto por la universalización del salario social complementario para los trabajadores informales y su formalización. El vendedor ambulante, el cartonero, el feriante, el costurero, un montón de empleadas que están... Los que están en la informalidad. Que están en la informalidad. Bueno, Sí. eso hay que mirarlo. Y después tenés otra franja que está en la indigencia, en la calle, etcétera. Entonces, es todo un complejo, ¿no? Que hay que decir, bueno, ¿cómo se resuelve? Hay que poner la prioridad ahí, hay que tirar para los de abajo. Si vos tirás para los de abajo, las cosas se van a ir resolviendo. El problema es cuando vos salís a... ¿Cuánto dice ahí? Acá está, información sobre la canasta básica. Sí. Al 21, esto es argentina.gov.ar, o sea, Sí. es una página oficial. Al 21 de junio de 2023, el valor de una canasta básica total tipo 2, según INDEC, es de 217.915,79 pesos. Bueno. ¿Cuántos trabajadores ganan esto? Por eso, es lo que te acabo de decir. Y ahora se va a ir a 230. Sí. Y para mí es 250. Digamos, mi estudio son 250. Tenés un 30% de los trabajadores registrados que gana eso, un 40%. Por eso decimos, la mitad de los trabajadores registrados asalariados están por abajo de la línea de pobreza. Es algo que nunca había pasado en la Argentina. O sea, abajo de la línea de pobreza estaba el informal o el desocupado. Sí. Ahora vos podés laburar 8 horas en blanco y ser pobre. Tenés muchas posibilidades de ser pobre. Eso se resuelve con aumento de salario. Digamos, es así de sencillo. Es un aumento de salario. Y plata hay. Pero obviamente que plata hay. Vos podés decir, bueno, hay pymes que hay que proteger. Hay pymes que hay que proteger. Muy bien, se las puede proteger. Pero las multinacionales, las empresas que están teniendo ganancias extraordinarias, a ver, las cadenas de comidas rápidas, un montón de laburos que están pagando mucho menos que eso y que lo podrían pagar. Bien, en Constitución, Mati Rezano, Mati, todo tuyo, vamos. Sí, a ver, seguimos en Plaza Constitución, la gente ya camino regreso a casa. El tren justamente es uno de los transportes más empleados aquí, obviamente, y también los colectivos. Te hago una consulta breve. ¿Llegas a fin de mes? Sí, por suerte sí. ¿Holgado o justo? Ah, más o menos, más o menos. En la compra diaria, Tengo un laburo, pero hay gente que no. En la compra diaria, ¿qué es lo que ves más caro? No, el supermercado, qué sé yo, de todo. La comida. La comida. La comida, sí. ¿Por Aumenta ejemplo, algo mucho. en especial? La carne, verdura, fruta también aumenta todos los meses, sí. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ahí justamente también diciendo la carne, las verduras y todo lo que tiene que ver con los productos alimenticios. Si querés, seguimos, Seguimos, Carlito. Mati, dale, seguimos uno más, dale, vamos. Hacemos uno más. Dale, cómo no. A ver, vamos a seguir hablando con la gente. Vamos a tratar de... Mirá lo que es ya justamente el regreso a casa. A ver. Vamos a hablar con la gente aquí. A ver, buenas tardes, disculpa que te moleste. Te hago una consulta. ¿Llegás a fin de mes? No. ¿No llegás? No, y se va el hombre, le da vergüenza, pero afirma que no llega a fin de mes. A ver, la gente que está... Te hago una consulta, buenas tardes. ¿Llegás a fin de mes? No, la verdad que no. No. Por ahora no. ¿Cuándo estaría el sueldo dice hasta acá llegamos en el mes? ¿En qué día? Y a partir del 10 o del 12 ya hasta ahí nomás. Ya. ¿Cuándo cobrás en día, digo? ¿El primero cobrás? A mí me pagan los primeros días del mes. A partir te dura de... 10 días más o menos el sueldo. Ponele que el 3, el 4 son una semana por ahí, lo que tengo, y después voy tirando con alguna changuita que voy haciendo por ahí. ¿Trabajás cuántos días a la semana? Trabajo de lunes a viernes. De lunes a viernes y después a fin le agregas alguna changa por ahí. Claro. ¿Y por algún trabajo de pintura o algo. Por último, ¿dónde se va más el sueldo? Se va más el sueldo para comer. Todo lo que es carnes y toda cosa para cocinar se va demasiado ahí, sí. La verdad que cada día alcanza menos. ¿Y achicás justamente lo que es para comer? Sí, trato de por ahí comprar milanesas por kilo y congelo y voy sacando de a una o a veces por mitades y voy cocinando con eso. ¿Por mitades? Por mitades, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. No, por favor. Regreso a casa. Bien, Mati. Juan, cocina por mitades. Sí, no, Por mitades. no se puede aceptar que nuestro pueblo viva así. No se puede aceptar. Y con trabajo y 8 horas No se en puede aceptar. blanco, todo. Y mira, hay que estar un poquito más lejos del poder y más cerca de la gente. Entonces, yo no voy a nombrar ni a los políticos ni a los supermercadistas, pero los veo, salen públicamente, dicen que son amigos, no da. O sea,
hay que controlarlos, no hay que hacer amiguismo con los empresarios. Y lo mismo con los empresarios que tienen ganancias extraordinarias y no pagan los sueldos. Después, a las pymes, las empresas familiares es otra historia. Hay un tema fundamental de control de precios, Sí, y hay sí. sectores donde el Estado, ¿viste?, tiene que ponerla donde la tiene que poner, que es en los laburantes, digamos, no en exenciones impositivas para los grandes empresarios. Cuando vos eras chico, por ejemplo, en tu familia te decían, bueno, lo que sostiene un país es la clase media. Sí. Bueno, para considerarse de la clase media hoy, en mayo tendrías que haber ganado entre 363.666 pesos y 1.163.732 pesos. Página, sí, estamos hablando de un dato oficial. ¿Por qué no pasa esto? Mira, hay un montón de gente que yo conocí a lo largo de mi vida, de clase media, incluso clase media profesional, Sí, que es culturalmente clase media, sí, pero en el bolsillo ya no es más clase media. Es decir, se crió siendo clase media, estudió, que es la aspiración del papá de clase media, que su hijo viva mejor, lo manda a la universidad, sí. y hoy ponele que rasca esa plata, pero se le va el 30% en el alquiler. Porque si vos decís, mira, gano 200 lucas por mes, Sí, tengo un pibe, pareja Sí, y pibe, sí. no pago alquiler. sí, Bueno, zafás. Ahora, si tenés que poner 80 lucas en alquiler, 70 lucas en alquiler, además de que no llegás, tenés un nivel de estrés y de ansiedad, y además nunca vas a tener una casa propia, y vos le preguntás en general a los dirigentes políticos, ¿cuál es la solución? No se les cae una idea, loco. No se les cae una idea. Entonces, no son más vivos ni más inteligentes por hablar más pausado, más coacheado. sí, sí, Que expliquen si tienen alguna idea mejor que la nuestra. Sí. Nosotros tenemos una. sí. El lote va a estar. El lote con servicio va a estar. Vos te construís tu casa. ¿Cuál es la idea que tienen los demás? Bien, Miguel. Una de las ideas de la campaña es, por ejemplo, la de Horacio Rodríguez Larreta, que dijo hay que sacar a los Grabois de este mundo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué le representa un potencial en el electorado? ¿Y qué quiere decir cuando plantea hay que sacar a los Grabois? Porque ellos quieren terminar de ajustar sobre los laburantes y cualquiera que les haga fuerza es un enemigo, y como tiene una mentalidad represiva y una mentalidad cruel, piensan que hay que hacer desaparecer gente como en otra época de este país. Yo no creo que nuestro pueblo piense eso. Creo que están tratando de hacer politiquería a partir de la crueldad en vez de plantear cómo sacar a los narcos de las villas. ¿Por qué no me explicás cómo sacás a los narcos, cómo sacás a los pibes de la calle, cómo sacás a los pibes del hambre, cómo sacás a la gente de un salario? No, hay que sacar a los Grabois del mundo. ¿Esa es tu prioridad? Mi prioridad no es sacar a los Larreta, ni a las Bullrich, ni a los Macri. Que hagan su vida. Mi prioridad es que la olla esté llena, que el pibe ese pueda comer la milanesa entera en vez de comer media milanesa, Sí. que los salarios estén equiparados por lo menos con la canasta básica, que la gente pueda tener una vivienda, que el hospital funcione, que la escuela funcione. De esas cosas hay que hablar. De la escuela, del hospital, de la vivienda, de la comida y del salario. Bien, y otro punto. Hoy se anunció un préstamo para jubilados, Juan. Otro punto tiene que ver con los jubilados. Sí. ¿Sí? Piensa, no este gobierno, en general, cuando uno llega a presidente, ¿se piensa en el jubilado realmente o no? Mira, yo, viste, la veo a Bullrich. ¿Te acordás que les bajó el 13% a los jubilados? O sea, no es que le subió poco. Le bajó el sueldo a los jubilados. Sí, el 13%. Era la ministra de Trabajo de la Rúa. De la Rúa, helicóptero, caos. Sí. Bueno, esa mujer. Larreta era el jefe del PAMI cuando le bajaron el 13% de los jubilados. Larreta, jefe Sí, del PAMI. sí. Gerardo Morales era el secretario de Bienestar Social en el momento de mayor malestar social de la historia argentina. Es decir, ellos son los verdugos del pueblo del 2001 y ahora van a venir a resolver los problemas. Pero yo no les creo nada. No les creo nada. No les creo nada. A mí el tema de los préstamos me parece, por un lado, bien, porque resuelve una cosa, pero la gente también está hasta acá de deudas. Es decir, todo bien con los préstamos, pero Sí. el jubilado se merece que le paguen un haber digno. Bien. Nati, hoy hubo un anuncio. ¿Qué fue ese anuncio? Hacía referencia recién Juan. ¿Qué fue ese anuncio? ¿Cómo se hizo y para qué sirve? Exactamente, se anunció hoy un préstamo para jubilados y pensionados de 400.000 pesos con una tasa del 29% a devolver en 48 cuotas. Y para pensiones no contributivas y PUAM, un préstamo de 150.000 pesos en las mismas condiciones, 29% de interés y a devolver en 48 cuotas también. Bien, ahora recién Juan hablaba de que muchos
muchos jubilados también tienen préstamos. ¿El jubilado que tiene un préstamo puede volver a sacar este préstamo o no lo puede sacar hasta que pague el otro? Exactamente, creemos que el jubilado que ya tiene un préstamo va a poder pasar a tener la diferencia hasta los 400.000 pesos. Por ejemplo, si vos tenías el préstamo anterior que era de 240.000 pesos, los que venían dando para jubilados y pensionados, ahora vas a poder sacar 160.000 pesos, que sería la diferencia hasta los 400.000 pesos que están vigentes hoy para sacar el préstamo. ¿Y cuánto te descuentan si vos sacás un préstamo de 400.000 pesos? ¿Cuánto te descuentan de lo que vos recibís? Más o menos tenés que calcular una cuota de 15.000 pesos y sacás en 48 cuotas. Bien, Matías Rezano en Constitución. Habla la gente con Crónica. Matías, estás en vivo y en directo, dale. Sí, Carlos, continuamos en Plaza Constitución. A ver qué es lo que dice la gente en camino de regreso a casa y respecto a lo que es la suba. A ver, buenas tardes, buen hombre. Una consulta la hago breve. ¿Cómo le afecta a la inflación? ¿Llega a fin de mes? No, ¿No? A ver, seguimos hablando con la gente, no quiere hablar. Sí. A ver, buenas tardes, buen hombre. Una consulta. ¿Llega a fin de mes? No, No llega. no ha llegado. No llega, dice. No llega. A ver, seguimos hablando con la gente. Buenas tardes, ¿llegás a fin de mes? No llega tampoco. Seguimos con la gente. A ver, vamos. A ver. Vamos a hablar aquí. A ver, buenas tardes, ¿llegás a fin de mes? ¿Llega a fin de mes, señora? No llega a fin, No de, llega a mes. fin de mes. Seguimos. Buenas tardes, ¿llegás a fin de mes? No llego a fin de mes. No llegas. ¿Dónde se va el sueldo? ¿En qué parte se va el sueldo? En todo. En el gas, en la luz, en todos los servicios. No llego. ¿Cuántos días te dura el sueldo? ¿Cuándo es que si hasta acá llegó el sueldo? Medio mes. Medio mes. Medio mes, como mucho. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Bien. a ver, en medio mes llega el sueldo. Sí, ahí justamente. está, medio mes, Mati. Por último, ¿llegás a fin de mes? No, ahora es imposible llegar a fin de mes porque aumentó todo, está aumentando la cosa peor todavía. Pero bueno, seguimos de pie, como siempre lo enseñó nuestro jefe. ¿Dónde se va? pero ¿Dónde gastas más el sueldo? Hoy en día gastamos más en tema viaje, económico, familiar, el tema de lo que es ropa para los chicos, para vestir, la comida, no alcanza. Hoy comemos lo necesario. ¿Qué sería lo Lamentablemente lo necesario antes era 3 platos, ahora son 2 y ahí nomás. Pero bueno, lo alimentamos día a día a los chicos, lo principal, y después nosotros si queda. Muchas gracias, Así que bueno, saludos para la boca de acá, Avellaneda, Lanús, para Villagra. Muchas gracias. Bien, Ahí está bien. justamente el testimonio de la gente de Mati, habla algo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, el frío y la lluvia. Y tenía que comprar ropa. ¿Por qué es tan caro, Juan, comprarse un suéter, comprarse una campera para un tipo que está laburando y que está en Constitución precisamente para volver a su casa? Y está adentro para no tomar frío. Mirá, a mí que estamos haciendo la campaña, mis compañeros me regalan... Es imposible comprar la ropa, no la puedes comprar. O sea, yo soy profesor universitario. Sí. Tengo la regalía de mis libros. No lo podría comprar. Porque eso es un afano. Los márgenes de ganancia de las empresas de indumentaria han sido tremendos. Tienen abiertas las importaciones. Explotan a los costureros. No hay control. No hay control. Es joda. Vos podés solamente comprar en la Salada o en una feria y hasta ahí. En Avellaneda, etcétera. No puedes ir a un negocio. Y no es por culpa del comerciante, porque el comerciante le marca muy poco a la ropa. Ya viene cara. Entonces, ahí también hay un problema del famoso Festival de Importaciones. Se les abrieron las importaciones y siguen teniendo márgenes siderales. Entonces, hay algunas empresas que hay que controlar los márgenes. O sea, un jean 30 lucas, 35 lucas, 40 lucas. Digamos, es una barbaridad. Y te quedás ahí, más o menos. Sí, te estoy diciendo si no, un poquito más. Uno más o menos. Uno más o menos, digamos, ¿no? Entonces... Espera, hablando de eso, discúlpame. Yo estaba caminando por Rivadavia y paré, había un negocio de una marca importante. Un jean 50 lucas. Sí, bueno. Un jean 50 lucas. ¿Sabes cuál es el costo de producción? Eso, 10, 12. ¿O pensás que le pagan un salario digno a los costureros? O sea, el 70% de la industria textil, y me quedo corto, está en talleres clandestinos, ¿eh? O sea, son gente que labura prácticamente con régimen de esclavitud. Nosotros organizamos más o menos 80 polos textiles para sacar a la gente de los talleres clandestinos que laburan en cooperativas. Hoy tienen un salario más o menos digno, pero lo que paga el llamado fabricante, que en realidad no es fabricante, es intermediario, por la producción, por la confección, por el corte, es miseria. Y después lo vende esa guita. ¿De quién es la responsabilidad? Hay una responsabilidad, digamos, compartida y diferenciada. La mayor responsabilidad, para mí, siempre la tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, vos podés decir, bueno, pero son empresarios que se abusan de los consumidores. Está bien, pero vos como gobierno los tenés que defender. Para eso te votaron.
vos tenés que defender a la gente. Entonces, defender a la gente es ponerle freno al poder económico. Eso es lo fundamental. Eso es lo que enseñó en la Argentina el peronismo. Hay que enfrentar el poder económico. Si querés ser amigo de todos, ¿no se puede? Vas a ser enemigo del pueblo. Si querés ser amigo de todos, vas a ser enemigo del pueblo. Porque para defender el interés del 99% de la población, hay que afectar el interés del 1% de arriba. Bien, Nati, 400.000 pesos a aquella persona o aquel jubilado o jubilada que quiera pedir ese préstamo. ¿Hay nuevas medidas que van a llegar con respecto a esto? Mira, se conocieron varias medidas estas semanas, por ejemplo, la medida de la moratoria de poder ir pagando para prevenir el momento de jubilarte, ya tener los 30 años de aporte, porque es verdad que todo el tiempo necesitamos moratorias porque no hay un trabajo estable en blanco en nuestro país, sino que hay un régimen que es en negro o trabajo no registrado, o un monotributo que no llegas a pagar a fin de mes. Así que la nueva moratoria que se anunció estuvo buena, también la fe de vida que se eliminó, y bueno, hoy actualmente el préstamo de 400.000 pesos. Bien, Denise, están llegando preguntas que tienen que ver con lo que estaba contando Juan recién. Dale. Sí, hay preguntas de todo. Doctora, ¿me podría contestar si yo cobro pensión de madre, hijos? ¿Me dan el préstamo, aunque que anunció usted hoy, teniendo otros préstamos? Sí, exactamente. Recuerden que las personas que ya tienen un préstamo es como el préstamo anterior. Si vos lo ibas pagando en la página de ANSES, podés ver hasta dónde te dan el nuevo préstamo. Esto es lo mismo. Si hoy hay un préstamo de 400.000 pesos y vos tenías sacado uno de 200.000, seguramente vas a poder sacar la diferencia hasta 400.000 pesos, serán 200.000. Para esto recordá que lo vas a tener que devolver en 48 cuotas, o sea, 4 años pagando el préstamo. Bien, Juan, viste, muchos te dicen, no, nunca aportó. Nunca trabajó y nunca aportó. No se tiene que jubilar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese discurso? ¿Está bien o está mal? Pero es que lo que pasa es que vos cuando el más pobre de los cartoneros va a comprar un sachet de leche, está aportando, está pagando impuestos. Y proporcionalmente paga más que los ricos. Entonces, está aportando, pero está aportando de otra manera. O sea, ¿cómo vas a castigar a una persona por haber tenido un trabajo informal? ¿Cómo vas a castigarlo porque los patrones no le hicieron los aportes o porque tuvo que trabajar en una feria de vendedor ambulante? La jubilación tiene que ser para todos. Si yo te digo, Fernanda Raberta, que es la titular de la ANSES, es una buena persona, muy laburadora, mantuvo dentro de lo que pudo, más o menos, hizo lo que pudo, ¿no? Mantuvo, peleó por los jubilados. Lo del préstamo es bueno, pero tenemos que tener conciencia de la situación general. ¿Sabes para qué va a usar la gente el préstamo? Para pagar la tarjeta. ¿Y sabes para qué usa la tarjeta? Para comprar comida. Es así. Entonces no es que se dan un gusto en la vida, que pueden invitar a los nietos a pasar las vacaciones o comprarle un juguete. Es para comer. Son préstamos, endeudarse para comer. Lo decía recién un entrevistado ahí en Constitución. Cuando no tengo más la plata del sueldo, voy y tarjeteo. Compra la comida con tarjeta. Matías Rezano en Constitución. Comprar comida con tarjeta y además enfrentar el frío. Mati, dale. Sí, continuamos en Plaza Constitución, hora ya clave para el regreso a casa. Vamos a hablar con la gente. A ver, vamos a seguir caminando cerca de los molinetes para preguntarle a la gente si llega a fin de mes. ¿Llegas a fin de mes? No, dice, a ver, seguimos hablando con quienes están regresando aquí en Plaza Constitución. Una consulta, ¿llega a fin de mes? Sí. ¿Llega? ¿Cómodo? Más o menos. Llega, pero no holgado. A ver. Seguimos. ¿Llega a fin de mes? Buenas tardes, buen hombre. ¿Llega a fin de mes? Sí, cómo no. ¿Pero holgado o justo? Sí, más o menos, ¿viste? Pero llego porque trabajo todos los días. ¿Trabaja? Sí. ¿Dónde se va la plata? ¿Dónde es el mayor gasto en la diaria, digo? Lo que uno gasta diariamente, ¿dónde se gasta más? Generalmente la comida, ¿viste? La comida. Sí. Por suerte todo bien. Por ejemplo, ¿comida qué? Y todo tipo de comida. Todo tipo de comida. O sea que... ¿Y raciona la comida o come como antes, en cantidad? En cantidad no, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Sí. Muchas gracias. A veces más también, ¿viste? A veces más, bueno, bien. Yo igualmente tengo 9 hijos, mirá. 9 hijos, ¿cómo haces entonces para comer más? Y trabajo. Trabaja. Hay que trabajar. Otras no queja. Muchas gracias, Bueno, el hombre que come más, a pesar de que tiene 9 hijos, seguimos hablando con la gente. ¿Llegás a fin de mes? No, ni de casualidad. Ni de casualidad. ¿Hasta qué día dura el sueldo? 20 días como mucho. 20 días como mucho, gracias. Ni de casualidad, 20 días como mucho. A ver, seguimos. ¿Llega a fin de mes? ¿Llegás a fin de mes? Soy jubilado, estos malditos, ¿qué querés que haga? No llega. Aparte,
escribo y edito libros, así que te podés imaginar que estoy en el horno. Claro, claro. Es decir, el rubro está complicado últimamente. Yo creo que está complicado bastante rubro. Lo que pasa es que para una persona mayor, que si no tenés otros recursos, no sé cómo es posible vivir. Ni siquiera llegar al día 10, 20. ¿La jubilación o el ingreso hasta qué día le dura en el mes? Bueno, en mi caso es una situación particular, no quiero macanear. Pero imagínate que después de 43 años de actividad, siendo colega tuyo, me jubilé con un poquito más de una mínima. Nada más, Hoy Massa otorgó créditos a los que tienen mínima. ¿Qué le parece? ¿Sacaría un crédito de esos? Lamentablemente no lo escucho a Massa. No lo escucho a la... Roberta se llama, ¿cómo se llama? Roberta. Y toda la que inviertan un poquito la publicidad que hacen y que se rebajen un poquito los curros que tienen y de esa manera que repartan un poquito a los jubilados y a la gente de bien, ¿no? A la gente que labura. Muchas gracias, que tenga buen regreso. Adiós, hasta Bien, Mati, ahí volvemos. Bueno, ahí la gente seguimos cuando vos lo creas, Carlos. Ahí volvemos, Miguel. Juan, hace unos días desalojaron a 160 personas que estaban durmiendo en Aeroparque. Sí. ¿Qué crees que hay que hacer con las personas que están en situación de calle, sin techo, que en Ciudad de Buenos Aires son en promedio unas 10.000 personas? Mira, por ese caso puntual, te juro, hablé con el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pedí a una persona muy cercana a Urnequian, que es el de Aeropuertos 2000, sí, que eso era una animalada lo que habían hecho, se puede morir gente, todo bien, que viste que no les guste, que les queda feo, etcétera, pero no se puede sacar así a la gente y exponerla a ese nivel de frío. Obviamente el aeropuerto no es un lugar para dormir, pero la calle menos es un lugar para dormir. Entonces nosotros estamos presionando fuerte con este tema puntual. Un diputado que promovimos nosotros, que viene de un barrio muy pobre, el barrio obrero de Almirante Brown, logró que se sancione la ley de personas en situación de calle. No se está cumpliendo como corresponde, que implica mínimamente una atención de los derechos humanos básicos, que es no morirte de frío, tener un centro integrador. Las experiencias más importantes son las que hicieron las organizaciones sociales. Los paradores del gobierno de la ciudad son campos de concentración. La gente no puede estar en esas condiciones, son lugares re violentos, de un maltrato y un abuso permanente. Entonces, sí, una sociedad que no cuida a la gente que está en la calle, le va a ir mal, le va a ir mal. Y hay una cosa que, si vos ves, si la gente le dura el sueldo hasta el 10, 15, 20, ¿cómo sobrevivimos? Porque somos un pueblo solidario, porque tenemos redes, porque tenemos familia, porque tenemos amigos, porque tenemos organizaciones sociales. Si no, no se puede sobrevivir. Y de verdad que la política debería... Si no sale a la calle, por lo menos que mire Crónica. Porque la realidad es esta, ¿eh? Mirá, vos estás hablando que mire. La imagen del medio que veíamos recién tiene que ver con lo que vos decías, Aeroparque. En Aeroparque, además lo que contaba, las 160 personas, ahí tenés una persona que vive en Aeroparque, una persona que duerme en Aeroparque. Se despierta esta persona, te encuentra a vos y te dice, ¿tengo futuro? ¿Qué se le dice a esta persona que está durmiendo ahí si tiene futuro o no? Que tiene futuro, porque nosotros ya demostramos en chiquito con una organización llamada Proyecto 7, que es de gente que salió de situación de calle, sí, que se puede salir a través del trabajo de las cooperativas de la economía popular. Demostramos, por ejemplo, que la gente que pasó por contexto de encierro, si vos lo agarrás, ni bien sale de la cárcel, sí, lo metés en una cooperativa a laburar, esa persona no vuelve a delinquir, no se hace daño a él y no le hace daño a las víctimas. Es decir, futuro tiene todo el mundo mientras haya un gobierno humano, sí, para el pueblo que tire para los de abajo, que sí, es lo que hoy está medio tibiecito, digamos, sí, no pareciera ser que se está tirando para los de abajo. Y yo lo único que puedo garantizar es que toda mi fuerza y mi corazón está en tirar para esa gente. Bien, ahora, había un jubilado recién que decía, yo ya estoy. ¿Un jubilado tiene futuro en este país? El Papa Francisco dice que hay que cuidar los dos extremos de la fragilidad, que son los niños y los ancianos, ¿no? Que sí, son algo que, un gran mérito de Cristina es que crea la asignación por hijo para todos los trabajadores.
O sea, antes la tenían solo los formales, ahora lo tienen los informales. Sí. Y hace la ampliación jubilatoria y tenemos el nivel más alto de cobertura. O sea, hay un 90 y pico % de personas que se pudieron jubilar. Lo que pasa es que con el desastre macroeconómico que empezó con Macri, la jubilación no te alcanza. La gente se jubila, logra jubilarse, pero no le alcanza. Entonces, el futuro está en que logramos dar vuelta a la tortilla y que la distribución del ingreso sea más justa de lo que es hoy, porque no es que la Argentina se le achicó el PBI, no es que la Argentina, viste que te dicen, tenemos que crecer, tenemos que crecer. No, la Argentina creció el año pasado, 7% creció, pero hay más pobres. Ahora, Alberto dijo en el discurso el otro día, Sí. dijo, las personas que no tienen trabajo cada vez son menos. Es verdad. Cada vez hay más trabajo. Cada vez hay más trabajo, más Eso es lo que dijo. Es que es verdad. Hay mucha actividad en la Argentina hoy. El problema no es hoy, a diferencia del 2001, sí. El problema no es la falta de trabajo, es la falta de ingresos. O sea, el problema es que el laburante se desloma y no le alcanza, en el sector formal y en el sector informal. Y los que reciben el salario social complementario que están en el sector informal son solamente un 10%, un 15% del sector informal. Entonces es aumento de suma fija para los trabajadores asalariados formales que están por abajo de esos 250.000 pesos de los que hablábamos, sí o sí para ellos, y salario social complementario para todos los informales, y que nadie decida si cobra Juan, cobra Pedro o cobra María, que sea para todos. Para todos. En Constitución, Matías Rezano. Matías, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es tarjetear para comprar comida? Estás en vivo y en directo, Mati, dale. Sí, continuamos en Plaza Constitución tratando de preguntarle a la gente cómo llega a fin de mes y si llega. Justamente es una aventura difícil para muchos. A ver, seguimos con la gente. Tengo una consulta, ¿llegás a fin de mes? ¿Llegás a fin de mes? ¿No? Ni a palo. Ni a palo. ¿Dónde se va la plata? ¿Qué es lo que más se va el sueldo? Y en todo, alquiler, comida, más comida ¿Más comida? y boletos. ¿La comés menos que antes? Menos. Menos. Y por si no, no llegás. Si no, no llegás. ¿Cuándo se va el sueldo? ¿Hasta qué día te tira? No llega ni al mes. Ni al mes. Ni al mes. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, come menos el hombre. Seguimos hablando con la gente. Señora, ¿llega a fin de mes? ¿Sí? Señor, ¿llega a fin de mes? No. ¿Llega a fin de mes? No, no y no. Llegamos a fin de mes. Por favor, la plata que están gastando en el bar del fútbol, póngala por nosotros. Bueno, ¿llegás a fin de mes? No, no llego. ¿Cuándo se va? ¿Hasta qué día del mes te dura el sueldo? ¿El sueldo? No sé, qué sé yo. Depende de mi señora, ella es la que maneja la Ella plata. administra. ¿Dónde se va más la plata? Y en comida, porque en ropa no. ¿Hace cuánto no te compras ropa? Hace 2 años, más de 2 años. Más de 2 años. Yo compro para mi chico nomás. Muchas gracias, buen regreso a casa. Bien, Mati, Juan recién decía, ya no como antes. En otras palabras, dijo, yo tengo que resignar comida porque no tengo. Esto que vos decías, la comida, ¿puede llegar a esta persona? Pero es que, te digo, nosotros tenemos escasez de dólares, no de comida. Nosotros tenemos escasez de dólares, no de tierra. Nosotros tenemos escasez de dólares, no de gas. Entonces, yo quiero saber, bien, yo fui a la inauguración del gasoducto, fui a acompañar a mi rival político en las primarias y Unión por la Patria, a ese momento, porque es un momento histórico para la Argentina. Muy importante. Ahora, yo también quiero saber cómo va a beneficiar eso a cualquiera de las personas que, si tiene la suerte de tener gas natural, si está dentro del 60% de tiene gas natural, con el invierno no le llega una tarifa gigante. Porque eso también es un gasto que se suma. Y también lo tenés que descontar de la comida. Entonces, ahora tenemos un tramo más conectado. ¿Va a bajar la tarifa del gas? Porque debería bajar la tarifa del gas. No subir la tarifa del gas, bajar la tarifa del gas. O eso se va a ir, como dice la canción, las penas son de nosotros, el gas es ajeno, se va a ir por un tubo, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que discutir. ¿Cómo le va a llegar la riqueza argentina a los argentinos? Porque hasta ahora lo que está llegando es la pobreza, no la riqueza. Bien, ahora ponete una mano en el corazón. ¿Va a bajar el gas? Yo creo que se puede. ¿Pero va a bajar? Hay que pelearla. Bien, Artemio López, gracias por estar, consultor. Gracias, Artemio, por venir. Gracias por estar con nosotros. Cuando uno hace una encuesta, ¿no? A nivel de lo que estamos hablando con Juan, a nivel de lo que estamos hablando en el móvil con respecto a la política, en qué piensa, ¿qué pasa en esa encuesta? ¿Por qué se piensa más en lo que tiene que ver con la macroeconomía que con este tipo que dice no tengo para comer 2 platos de comida seguidos? No, la encuesta depende de quién la realice y el tipo de pregunta que se haga.
si uno indaga en estos temas, surge. Es obvio. Lo que pasa es que las encuestas que más circulan tienen que ver con miradas que no hacen a la problemática social, pero si no surge evidente que hay un problema de ingreso en Argentina, que la distribución es inequitativa. No es un problema de la herramienta, sino de, digamos, la perspectiva del que lleva adelante el estudio. Y cuando se lleva adelante ese estudio, ¿la comida es más importante que, por ejemplo, la seguridad? Bueno, por supuesto que el tema ingreso y el tema seguridad alimentaria es más importante que la seguridad en general, no cabe ninguna duda. Ahora, que no aparezca en los primeros planos es una decisión política. Eso es así. Las encuestas no dicen ni dejan de decir porque las encuestas dejan de decir o dicen, sino porque el que las realiza o la línea editorial del que las publica las hace decir lo que ellos quieren. Artemio, ¿se nota en el electorado que hay una diferencia cuando van a votar de apreciación en el modelo político-económico, si es de Unión por la Patria o si es de Juntos por el Cambio y los Libertarios? ¿Por qué vota la gente, más allá del voto militante? Bueno, no, es decir, todos los sectores, estamos hablando del elector común, tienen algunos puntos de coincidencia. Las condiciones socioeconómicas, obviamente, son para el conjunto. Es más, hay paradojas. Cuando uno analiza sectores cuya dirigencia tiene una perspectiva, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo delictivo, ya lo sabemos todos, que sin poder resolverlo, nosotros no tenemos ningún destino, como no lo tuvimos cada vez que caímos bajo la mirada y las condicionalidades que puso el fondo. Aún votantes de Juntos por el Cambio tienen una visión negativa del Fondo Monetario, pero a la hora de tomar decisiones electorales sobredeterminan su alineamiento con la dirigencia de Juntos por el Cambio, que no tiene una mirada negativa del acuerdo con el fondo, pero no hay que atribuirle a los votantes la responsabilidad de la dirigencia. Bien, en vivo y en directo en Constitución, ahí está Matías Rezano. Mati, dale. Seguimos con la gente, Carlos, a ver, tratando de preguntarle si llega a fin de mes o no. Para algunos es una odisea. ¿Llegas a fin de mes? No. ¿No? ¿Dónde se va el sueldo? ¿En qué se va el sueldo? Todo en cuenta, en comida. La comida. ¿Qué es lo más caro en comida? Todo. La verdura, la carne, imposible. ¿Racionás la comida? ¿Cómo? ¿Comen menos? Sí. Si se come al mediodía, a la noche no. Una taza de té y a la capa. A la noche una taza de té. ¿Trabajo? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y a tus hijos también le das una taza de té? ¿O a ellos le das la comida? No, a ellos le doy la comida. Yo a veces tomo un té o un mate a la cama. Perdón la pregunta, ¿cómo haces para...? Me imagino que tenés un montón de sensaciones de vivir de esa manera. Sí, pero bueno. Sigo luchando, trabajando, como se puede. Muchas gracias y mucha fuerza. Mati, déjame preguntarle a Juan lo que tiene que ver con esto. Se toma un tema, es una persona que trabaja, es una persona que estudió, es una persona porque se ve, porque uno lo analiza, porque están ahí, porque está laburando, me voy a casa, termino de laburar, no llega a comer. Mira, cuando al segundo año de Macri tuvimos que abrir un montón de comedores. Nosotros habíamos transformado todos los comedores en cooperativa de trabajo, un montón de comedores. Con la pandemia se duplicó. Seguimos con la misma cantidad de comedores y sigue aumentando la gente que va a pedir una ración a los comedores y es gente de clase media. Es decir, en Constitución, ahí atrás, en Pedro Echagüe, entre Salta y Santiago del Estero, 1.500 raciones por día mínimo, al mediodía, todos los días, de lunes a viernes. Eso te habla de un nivel de injusticia que tiene un montón de causas. Esto que planteaba Artemio sobre el Fondo Monetario Internacional. Es efectivamente un crimen, un crimen en la Argentina. Un crimen de 45.000 millones de dólares que impacta en esta realidad, que es parte de esta realidad, que es parte de la plata que no tienen los argentinos en el sueldo. ¿Y cuál ha sido la política para enfrentar ese crimen? Pagarle a los criminales. Esa fue la política. En vez de decirle a los criminales, miren, las deudas se pagan, las estafas no. Y yo te digo una cosa, que es, no se puede, que esto, que lo otro, nos van a embargar el país. Primero, ya estamos muy mal. Así que, segundo, si vos le debés al banco $5.000 o el crédito al ANSES, tenés un problema. Si vos le debés al banco
45.000 millones de dólares, el problema es del banco. Es decir, nosotros somos el principal acreedor del FMI en el mundo. Si nosotros nos juntamos con los 3 o 4 países que tienen deudas grandes, Egipto, etcétera, y nosotros le dijimos, pero a ver, esto fue una estafa, cambia el juego geopolítico y financiero. Hay una cosa que, mira, algunos que usan trajecitos muy lindos no saben negociar, porque nunca negociaron a favor del pueblo nada. Para poder negociar un acuerdo con el fondo, lo primero que hay que decir es, esto no se paga, así no se paga a costa de que esa señora tenga que dormir con la panza vacía, ir a laburar el otro día, no se paga. Primero está la alimentación de la Argentina y nosotros podemos alimentar a nuestro pueblo sin un centavo del Fondo Monetario Internacional. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Juan, sabemos que te tenés que ir. La última pregunta. Vos sos precandidato dentro de un espacio. Sí. ¿Por qué te tendrían que votar a vos? Porque ese espacio debería representar el interés de la gente que ustedes hoy entrevistaron. Y yo creo que nosotros representamos mucho mejor esos intereses que nuestro rival, que es Sergio Massa. Porque nosotros tenemos una propuesta que va a garantizar por lo menos los temas esenciales. Tenemos una propuesta clara con vivienda, que es el lote con servicios. Tenemos una propuesta clara con la cuestión de la seguridad, que después te la puedo contar mejor otro día, pero es muy firme. Tenemos una propuesta clara con el tema de la inflación sobre alimentos. Tenemos una propuesta clara con la política salarial. Y tenemos una propuesta clara en relación al Fondo Monetario Internacional. Tenemos claridad en lo que planteamos, no planteamos un eslogan. Alica alicate, qué lindo que soy. No, tenemos propuestas claras y somos fieles a la historia que hemos recorrido toda nuestra vida, que es defender y estar firmes con los de abajo. Por eso en la PASO nos tienen que votar a nosotros. Después, en las de octubre, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos al rival. ¿Por qué? Porque nuestro rival interno